la idea fue plantear, hacer un enfoque de lo que es falla reproductiva desde un punto de vista práctico. Es decir, ustedes tienen un montón de recursos para analizar desde el punto de vista anatómico, fisiológico y demás las fallas reproductivas. A mí me interesaba hacer un breve repaso de cada una de las principales fallas, pero más que nada haciendo hincapié en qué herramientas tenemos en el día a día para poder detectarlas, para poder diagnosticarlas y para poder ya sea prevenirlas o ver qué medidas podemos tomar. ¿Sí? Yo hago mucho hincapié en el tema de la prevención porque creo que es algo prácticamente a cero costo. Es decir, las fallas reproductivas van mucho de la mano de unas buenas prácticas de manejo. Es decir, simplemente corrigiendo estas buenas prácticas de manejo, podemos revertir a veces situaciones y lograr resultados bastante favorables. ¿Qué es una falla reproductiva? Una definición básica, y yo les tendría que contestar, es la pérdida o la ausencia de la gestación de la cerda. No sé si la cerda estuvo preñada y perdió esa preñez o nunca estuvo preñada. Lo cual me lleva a perder una eficiencia productiva dentro de mi sistema de producción. ¿Y cuáles son esas fallas reproductivas? Y bueno, en este gráfico ustedes pueden ver, que lo vamos a ver una por una, un poquito más detenidamente, las repeticiones de celo, los abortos, el anestro, las cerdas vacías y bueno, por supuesto las cerdas muertas. Ahora, ya vimos qué son las fallas reproductivas, cuáles son, pero yo creo que realmente la pregunta práctica es ¿para qué me interesa a mí analizar fallas reproductivas? Entonces, aquí es donde cada uno se debe preguntar en su propio sistema de producción, ¿cómo me impactan a mí las fallas reproductivas? Porque convengamos que el sistema de producción porcina obedece a una rentabilidad económica. Entonces, si esas fallas reproductivas no tienen un impacto económico o yo no lo conozco, y bueno, el análisis quizás carezca de peso específico. Entonces, la idea es ver en primera instancia el diagnóstico propio nuestro en cada sistema para ver, ¿tenemos fallas reproductivas? ¿Esas fallas nos están trayendo algún problema a gran escala? Entonces, una de las situaciones cuando tenemos fallas reproductivas es que menos hembras van a llegar a parir, ¿verdad? Con lo cual, yo voy a tener menos cerdos para la venta. La segunda realidad, y me voy a encontrar con que al tener fallas reproductivas, voy a tener un gran número de hembras improductivas. ¿A qué le llamamos una hembra improductiva? Es una hembra que no está ni gestando ni criando una camada, ¿sí? Con lo cual me genera un costo de manutención de esa hembra, costo de comida, de alojamiento, de mano de obra, de instalaciones que no están aún amortizadas, que a veces son difíciles de evaluar. Pérdida de hembras. La otra situación, no me quedo con esas hembras improductivas, las detecto y las descarto o se mueren. Eso me conlleva una pérdida de hembras por fallas reproductivas. ¿En qué redunda esto? Y que para mantener el número de madres, y tengo que incorporar hembras, propias o compradas. Pero esto me lleva a tener un alto porcentaje de reposición de hembras, de cachorras que tengo que incorporar permanentemente por la gran fuga, por así decirlo, de hembras que tengo. ¿Y cuál es el problema con esto? No solamente económico en la compra de las hembras. Muchas veces uno va a criaderos que te dicen, bueno, no me importa, la verdad que yo produzco mi propia cachorra, así que si tengo que reponer no tengo problema. Sí, quizás desde el punto de vista económico de la compra, del desembolso de la genética, no haya un problema. El tema es que una cachorra es una hembra que produce una desestabilización sanitaria. Es una hembra que inmunológicamente no está estable, no está madura, y eso conlleva a que esa inmunidad que se traspasa
a su camada, también sea irregular, ¿sí? Es decir, granjas que están en crecimiento o poblamientos que recién se inician, saben que tienen que lidiar con cuestiones sanitarias que en algún momento van a estabilizar. Cuando yo permanentemente tengo una entrada masiva y mayor al número de cachorras que debería de tener, estoy produciendo permanentemente un quiebre inmunológico en toda la población de cerdos. Y por último, las fallas reproductivas van a llevar a un desorden, a una falta de planning, a una falta de saber cuántos cerdos voy a tener para vender y en qué época y en qué cantidad, lo cual produce que indirectamente empiezo a trabajar cada vez peor. Antes de ver una por una cuáles son las fallas reproductivas, permítanme simplemente este breve repasito, porque muchas de las fallas tienen que ver con las repeticiones de celo. Entonces este breve repasito es simplemente para hacer unas 4 definiciones. ¿Qué es el celo o qué es el estro en la cerda? Es el momento donde la hembra tiene lo que llamamos la receptividad sexual, es decir, está apta para recibir la monta natural o la inseminación artificial, sea cual sea el método de cubrición que adoptemos. Es el momento fértil de la hembra, ocurre cada 20-21 días aproximadamente en forma cíclica a lo largo de todo el año. Por eso decimos que la cerda es poliéstrica, es decir, tiene más de un celo, más de un estro, no estacional, no obedece a épocas del año, por ejemplo, como la yegua que a mayores horas de luz, en épocas estivales, es cuando tienen los celos. En el caso de la cerda, no, tenemos a lo largo de todo el año estos celos, es decir, cada 21 días se repiten estos celos. ¿En qué momento la cerda no está en celo? Cuando está gestante, las 16 semanas que lleva la gestación, o cuando está lactando con camada. Es decir, cuando la cerda está amamantando, hay un complejo hormonal que hace que las hormonas reproductivas se inhiban, ¿sí? Ya vamos a ver después un poquito, vamos a hablar de esto. Los signos del celo. Básicamente el reflejo de inmovilidad. O sea, ustedes ven que cuando una cerda está en celo, a la presión dorsal, que es digamos, la presión que le ejercemos en el lomo y en los flancos, la cerda queda inmóvil. Después vemos también cómo la cerda busca la presencia del macho o del padrillo. Orejas erectas, paraditas, a veces tienen nerviosismo, anorexia. Comienza en la etapa inicial del celo, hay un enrojecimiento, un eritema vulvar, ¿sí? La vulva se aumenta de tamaño y bueno, en sistemas un poco más sofisticados, como aquí abajo, donde se puede chipear en la oreja a la cerda, lo que se hace es, a través de un sistema informático, ese orificio donde de un lado está el padrillo y el chip lo que hace es detectar cuántas veces la cerda asoma el hocico en busca del padrillo. Es algo quizás más sofisticado, pero bueno, se los quería mencionar. Entonces, ahora sí vamos a arrancar haciendo un breve repaso de cada una de estas fallas y al último vamos a ver cuáles son las acciones o cuáles son las herramientas que tenemos para paliar estas fallas. Anestro. Anestro significa ausencia de celo detectado. Y hago énfasis en la palabra detectado porque muchas veces la falla no está en que la cerda no está en celo, sino en que no somos capaces de detectar ese celo. Ya sea que la persona que está trabajando con esos animales no ha sido capacitada, o a veces son lo que llamamos celos silentes o celos muy débiles, ¿sí? Vamos a hacer una breve diferenciación entre lo que es el anestro en las cachorras, es decir, en la hembrita de reposición que aún no fue cubierta, y en la adulta. El anestro en cachorras principalmente obedece a causas de falta de estímulo con el padrillo. Desde que la hembra ingresa al establecimiento debe ser estimulada en forma cotidiana con un padrillo. ¿Y por qué si es una hembra chica y yo sé que todavía no va a entrar en celo? Porque está comprobado que un estímulo inicial con padrillo en forma diaria
produce una pubertad precoz. Es decir, la pubertad es la aparición de ese primer celo, entonces con lo cual logramos adelantar la aparición del primer celo. Temperatura ambiente. Temperaturas muy altas van a producir celos silentes o ausencia de celo. Hacinamiento en corrales. Hay que respetar una densidad aproximada de 2 metros cuadrados por cerda y también no armar grupos mayores a 10 a 15 cerdas. ¿Por qué? Porque el cerdo, ya sea cual sea la categoría, es un animal que, digamos, establece una jerarquía dentro del corral. Con esta cantidad de animales lo que estamos buscando es que esa jerarquía se respete y se mantenga. Al aumentar, es decir, va a haber cerdas dominantes y cerdas subordinadas. Y las cerdas dominantes van a ser las primeras en comer, las primeras en beber. Las cerdas que si ingresamos un padrillo al corral van a ser las primeras en buscarlos si están en celo. Pero se respeta esa conducta. Falta de adaptación al llegar. Lo ideal, ya sea cual sea el estatus sanitario de nuestro lugar o de donde compremos la genética, es que las cerdas tengan un tiempo de cuarentena. Es decir, la cuarentena es simplemente un tiempo prudencial para que la hembra tome contacto con los agentes infecciosos o patógenos propios de nuestro lugar, ¿sí? Que quizás no tengan una alta virulencia, pero sin lugar a dudas son desconocidos para esta cachorra. Lo ideal es que esa hembra tome contacto previo a ser cubierta. Entonces, imagínense que si una cachorrita que recién llega, que tiene diarrea con sangre, está toda tiritando, lo más probable es que no entre en celo, o que ese celo, digamos, no sea fértil o no llegue a buen puerto. Y por último, y esta es una pregunta, ¿la persona que trabaja con estas cachorras sabe hacer estas tareas? Muchas veces el error que cometemos es que el trabajo de recelo, el trabajo con las cachorras, es un trabajo que no lleva gran parte del día. Entonces la persona que está haciendo estas tareas generalmente tiene otras tareas dentro del campo, dentro de la granja. Entonces, ¿cuál suele ser el error que yo muchas veces observo? Y que la persona en realidad deja de hacer la tarea que es habitual y la que le lleva más, digamos, más carga horaria, va, recela, da de comer y sigue haciendo sus tareas. Ese error o restarle la importancia que tiene al trabajo diario con la cachorra hace que empecemos a arrastrar pequeñas fallas que después redundan en el tema del anestro. Con respecto al anestro en las adultas, ¿qué puede producir ausencia de celo en una hembra adulta? Una pobre condición corporal, es decir, hembras que son destetadas sumamente flacas, ¿sí? Hembras que imagínense que en la cerda o en cualquier organismo, cuando las reservas energéticas no alcanzan, y bueno, lo que hace el cuerpo por un instinto de conservación es reservarlas justamente, valga la redundancia, para las funciones vitales, ¿sí? Entonces, todo lo que sea funciones de lujo, entre comillas, como son las funciones reproductivas, son dejadas de lado. Entonces eso es lo que pasa con una hembra muy, muy flaca, ¿sí? Obviamente que acá ya no se puede corregir, tenemos que hacer un trabajo de la hembra en lactancia, de la hembra en maternidad, para evitar llegar a este punto. De vuelta, repito, altas temperaturas, lo mismo que en la cachorra, van a producir que la cerda no tenga un celo manifiesto. Descargas vulvares, después vamos a ver una fotito de descargas, pero descargas vulvares se refiere a la pérdida de un líquido que puede variar de ceroso a purulento por vulva. Consideramos normales una descarga vulvar postparto hasta el día 2, hasta el día 3 postparto. Pasado ese tiempo ya se debe de tratar como una posible infección, ¿sí? Con una terapia hormonal para expulsar mayor cantidad de líquido y acompañado de antibióticos, ¿sí? Permanentemente, por lo menos 3, 4, 5 días. Evitar acá los antibióticos que son larga acción, porque generalmente los patógenos que ocasionan este tipo de infecciones
responden más a antibióticos tiempo dependiente. Entonces, por más que sea engorroso, conviene inyectar la hembra cada 24 horas. Ayuno al destete. ¿Qué significa esto? Y generalmente en una granja estándar, una granja promedio que hace un solo día de destete, generalmente los jueves, lo que se hace es que esa cerda, para dejar los comederos limpios en maternidad, no se le da de comer en maternidad. Pasa a donde va a ser nuevamente cubierta, y si esto ocurre a media mañana o a la tarde, ya dieron de comer, entonces esa hembra seguramente que ese día no come, ¿sí? Esas 24 o 36 horas que esas cerdas no comen son muchas horas, y esa hembra puede manifestar ese anestro o el retraso de la salida en celo de esta manera. Deficiente recelaje, lo mismo, muy parecido al ayuno. Generalmente la gente que trabaja en la parte de gestación sabe que los celos luego del destete suelen ocurrir de 4 a 5 días en adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Y los primeros 2 días no recelan, si son muy pocas las que van a salir. Si desteto un jueves, viernes, y bueno, no, fin de semana hay menos gente, hay que hacer muchas cosas, entonces se suele incurrir en ese error, no estimular a la cerda destetada a la salida en celo. Celo en maternidad. ¿Se acuerdan que un par de diapositivas atrás yo les comentaba que la cerda no sale en celo cuando está lactando por una cuestión hormonal? Bueno, hay una salvedad a esto, y es que la cerda produce leche por el estímulo de succión de los lechones. Es decir, los lechones se están mamando y eso produce una descarga de prolactina, que es la hormona láctea. Si esos lechones no producen un estímulo adecuado o suficiente, ya sea porque son poquitos lechones o porque esos lechones son muy chiquitos, la cerda no va a estar suficientemente estimulada, entonces empieza a producir cada vez menos leche, esta hormona desciende en las concentraciones sanguíneas y la cerda entra en celo en maternidad. Con lo cual lo más probable es que no nos demos cuenta de que esa cerda está en celo, ¿sí? Yo la desteto y no pasa nada, claro, los celos son cada 20 días, entonces si esto me ocurrió en maternidad y la cerda se me va a empezar a atrasar, es decir, no sale en celo. Sí. En caso de que la cerda se descubra el celo en maternidad, sí. ¿conviene darle servicio? No, está buena la pregunta. Hay que registrarlo. Es importante registrarlo. ¿Y por qué no le va a dar servicio? Porque el tamaño del útero, a lo cual le decimos la involución uterina, para que el útero vuelva a su tamaño normal postparto, lleva más o menos el tiempo que la cerda está lactando, no menos de 20 días, 3 semanas. Ese es el tiempo prudencial para que ese útero que estuvo dilatado y llevando una gestación a cabo vuelva a un tamaño normal y los embrioncitos se puedan volver a implantar. Y por último, micotoxinas en el alimento, ¿sí? Es decir, la presencia de toxinas de hongos presentes en el alimento, ya sea en las materias primas o en el alimento ya elaborado, sobre todo una micotoxina producida por Fusarium, que es la zearalenona. Esta micotoxina, que nosotros le decimos que tiene una función estrogénica, justamente produce un falso celo. No tiene nada que ver con la función, digamos, reproductiva de la cerda. Produce un falso celo, pero en forma interna la cerda no está en celo. Entonces muchas veces podemos incurrir en el error de cubrir una hembra pensando que es un celo fértil. Vamos a la segunda falla, repeticiones de celo. Las repeticiones de celo pueden ocurrir en diversos momentos de la gestación, es decir, yo a la hembra la cubrí y esa hembra repite celo. ¿Se acuerdan que dijimos que la hembra gestante no manifestaba celo? Estas repeticiones yo las clasifiqué de acuerdo a cuándo ocurren. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cuándo ocurren hay diferentes causas que nos pueden llevar a diagnosticar cuál es el problema. Las repeticiones tempranas, ¿a qué le llamamos repeticiones tempranas?
que tienen menos de 20 días luego de la cubrición. Es decir, no llega a ser una repetición que vuelve a cumplir un ciclo. Ocurren entre los 11 a los 17 días post cubrición. El límite debería ser de 0,5% de las fallas, ¿sí? ¿Y a qué causas obedece este tipo de repeticiones? Un fallo en la detección de celo, que el celo haya sido dudoso. ¿Estuvo realmente en celo la cerda que yo cubrí? La cubrí que se movió, o sea, que se movía, que se quejaba, que no estaba bien el celo. Cubriciones tardías. ¿A qué le llamo cubriciones tardías? La cerda suele estar en celo aproximadamente 90 horas, o sea, 2 días y medio. Hay variaciones individuales, por supuesto, pero estamos hablando a grandes rasgos. De todo ese lapso de tiempo que la cerda está en celo, el momento de mayor fertilidad, es decir, de ovulación, es al final del celo, ¿sí? Que es el momento en que yo tengo que tratar de coincidir, ya sea con la inseminación artificial o con la monta natural. Cuando pasado ese momento yo sigo cubriendo la cerda o la cubro por primera vez, la cantidad de óvulos liberados al oviducto empieza a disminuir. Entonces, las cubriciones tardías son aquellas donde los espermatozoides se encuentran con muy pocos óvulos y la fecundación se lleva a cabo, es decir, la cerda queda preñada. Yo la voy a diagnosticar gestante. El tema es que la cerda o el organismo en realidad no reconoce como propia una preñez con menos de 4 embriones. Y dentro de eso tiene que haber, el útero de la cerda tiene 2 cuernos, que es donde se hace la implantación, tiene que haber 2 embriones en cada cuerno, ¿sí? Hay un proceso por el cual no está bien dilucidado aún, que durante casi 15 días los embriones van pasando de cuerno a cuerno hasta que por algún motivo deciden fijarse en uno de ellos. Si la fijación de embriones es menor a 4, la preñez no es reconocida como tal, se reabsorben los embriones y la cerda entra nuevamente en celo, ¿sí? Como que la chacha dice no vale la pena. No vale la pena. Tercer punto, movimientos de la cerda, traslado, estrés, ¿sí? Justamente por esto que yo mencionaba, este es el momento más crítico de la gestación, ¿sí? Los primeros 30 días luego de la cubrición, y si tenemos que afinar un poco más, le diría que de esos 30 días los primeros 15, ¿sí? Ese es el periodo más crítico donde, debido a esta migración embrionaria que aún no se completó la implantación de embriones, vamos a evitar movimiento de las cerdas, llevarlas de un lado a otro, trasladarlas. Todo lo que sea un factor estresante lo vamos a evitar y lo vamos a posponer. Sobrealimentación, ¿qué significa? Darle a la cerda de más, ¿sí? La cerda en este momento, con una ración de 3.300 kilocalorías, debería de comer no más de 2 kilos por día. ¿Y por qué? Porque el aumento de la ingesta produce una actividad. El hígado, ya sea en la cerda como en cualquier organismo, produce luego de la ingesta una actividad de filtrado. El hígado es un órgano filtro. En este momento de la gestación empieza a haber un aumento de la hormona que es la progesterona, que es la hormona que mantiene la preñez a lo largo de toda la duración. Sin progesterona en sangre, la preñez no continúa, ¿sí? Entonces, ¿qué puede llegar a suceder? Lo que le llamamos el fenómeno de clearance hepático, que el hígado, así como filtra los nutrientes luego de la ingesta, empieza a filtrar y a degradar progesterona. Entonces, abruptamente, la concentración de progesterona en sangre decae. Al decaer, la preñez no sigue siendo reconocida como tal y la cerda vuelve al mismo proceso que mencionamos recién. Hay reabsorción embrionaria y se repite el celo porque se interrumpe la preñez. Bueno, hembras obesas, muy ligado a lo que estábamos hablando recién, y de vuelta el tema de las micotoxinas, ¿sí? Repeticiones regulares y repeticiones tardías.
Yo lo pongo en la misma diapositiva porque las causas, si bien son dos tipos de repeticiones diferentes, que ocurren en distintos momentos, las causas son muy parecidas. Lo que es repetición regular, ¿a qué se debe? Y a esto, que obedece a un fenómeno que se repite a lo largo de estos 20 días, por eso es regular. La cerda entra en celo entre los 18 o 25 días post-cubrición, o lo que vendría a ser el segundo celo, entre los 38 y los 46 días, ¿sí? El límite, o sea, las repeticiones regulares son, digamos, es donde uno es más benévolo y donde más porcentaje de fallas permite porque puede obedecer a un abanico de causas un poquito mayor, ¿sí? Donde están sobre todo las causas de manejo, no inherentes a la cerda, sino de manejo. Un límite hasta el 10%. En el caso de las repeticiones tardías, estamos hablando de 47 a 60 días post-cubrición, el límite es hasta el 5%. Es decir, son repeticiones donde yo ya especulaba con que esa cerda estaba preñada. ¿A qué causas obedece esto? Un fallo en la fecundación, ¿sí? La cerda nunca estuvo preñada. Entonces a los 20 días o a los 42 días repite celo, ¿sí? Calidad de la monta o servicio. Fíjense que no le estamos echando tanto la culpa a la cerda. Es decir, puede haber un problema de calidad espermática, o problema de la monta, o problema de la calidad de la dosis si es que hacemos inseminación artificial. Dieta de la hembra, calidad-cantidad, lo que les mencionaba hace un ratito del problema de sobrealimentar a las cerdas. Y el ingreso al otoño. Después lo vamos a ver y vamos a charlar un poquito de cómo afecta el tema estacional al tener menos horas luz y empezar a decaer esas horas luz por día, cómo afecta a la reproducción de la cerda. Y por último, las repeticiones irregulares, justamente lo contrario a lo que veníamos hablando recién de las regulares. Estas pueden caer en cualquier momento de la gestación de la cerda, entre los días 26 y 37, fíjense que el límite es bastante acotado, hasta un 3%, cuando hablamos que las regulares, hasta un 10% no era un porcentaje de alarma, y generalmente en las irregulares hubo fecundación, pero esta se interrumpió, es decir, hubo muerte embrionaria, ¿sí? O sea, a los 21 días la cerda no repitió celo porque estaba gestante y algo posterior a eso desencadenó la muerte embrionaria y la cerda, al no estar preñada, repite celo. Causas: un fallo en la implantación del embrión, ya sean que eran pocos embriones, ya sea que ese útero, a raíz de lo que el señor preguntaba recién, yo cubrí una cerda con menos días de post-destete de lo que debería, cerdas cubiertas con 16 días post-destete no tienen una buena involución uterina, entonces redunda en esto. Altas temperaturas ambientales, nuevamente, o sea, fíjense el gran impacto que tiene el tema de las temperaturas ambientales en lo que es las fallas reproductivas. Y enfermedades reproductivas o generalizadas que produzcan fiebre. Es decir, hay enfermedades infecciosas, y yo no era mi intención meterme en la parte, digamos, patológica ni analizar agente por agente, pero algunos los vamos a mencionar. Hay enfermedades que son inherentes al impacto reproductivo, ¿sí? Por ejemplo, la parvovirosis, leptospira, pero hay enfermedades, por ejemplo, circovirus, influenza, el virus de la gripe, que si bien no tienen un impacto directo en la parte reproductiva, lo que hacen es ocasionar un estado general de la cerda, sobre todo de hipertermia, de fiebre, que obviamente redunda en la pérdida de la preñez. Bueno, seguimos. Si predominan las repeticiones regulares, asociarlas a causas de manejo inadecuado. Es decir, repeticiones regulares y no hagamos tanto foco o solamente foco en las hembras, sino que hagamos un relevamiento y un repasito de cómo estamos haciendo la rutina de trabajo. ¿Cómo estamos detectando celo? ¿Cómo estamos cubriendo a las hembras? ¿A qué hora? ¿Con qué macho?
Sí predominan las repeticiones irregulares y ahí sí vamos a hacer foco en las hembras y sobre todo sospechar de causas infecciosas. Es decir, vuelvo a repetirlo, lo más probable es que haya habido fecundación y hubo muerte embrionaria. La tercera de las causas de falla más comunes son los abortos. Los abortos, ¿qué son? Y es la pérdida que se le dice de productos gestacionales, de fetos, a destiempo, es decir, previo a lo que era la fecha estimada del parto. ¿Sí? La cerda, de esas 16 semanas y esos 114 días de gestación promedio que tiene los primeros 45 días corresponde a lo que le llamamos la etapa embrionaria. Son embrioncitos, digamos que están adentro de una bolsita fijándose al útero. Pasados los 45 días, esos embrioncitos empiezan a generar tejidos, los futuros tejidos que van a constituir el lechón. Dentro de esos tejidos empieza a haber tejidos duros, tejidos óseos. Entonces, en este momento, a partir de esta etapa de los 50 días, por la causa que fuere, si esa preñez se interrumpe, el organismo ya no puede reabsorberlo. ¿Por qué? Porque empieza a haber estos tejidos duros. Entonces se produce la expulsión externa. Por eso es que los abortos ocurren aproximadamente a partir de ese momento, ¿sí? Dentro de los abortos están los llamados, y los más comunes, que son los microabortos, ¿sí? Que a veces uno dice, es un microaborto, pero no me coincide con esto, con la etapa fetal, ¿sí? A veces ocurren dentro de los 30-35 días. Muchas veces es un tiempo, digamos, que se superpone entre lo que es embrión y lo que empieza a ser feto, y a veces lo que expulsan son membranas, ¿sí? No es el feto en sí, sino las membranas placentarias. Causales de aborto y infinidad. Yo traté de hacer 4 ítems respecto a las causas de abortos. Causas bacterianas, que un poquito me adelanté recién, Streptococcus, Actinobacillus, Salmonella, Coli, Brucella, Leptospira, son todas bacterias que pueden producir abortos. Cada una tiene un comportamiento bastante clásico, bastante característico. Hay bacterias que producen abortos en el primer tercio de la gestación, otras abortos más tardíos, pero todas redundan en lo mismo. De enfermedades virales tenemos PIRS, que gracias a Dios en el país no está diagnosticado, parvovirus, circovirus, influenza, lo que les había adelantado antes, es decir, virus que no son exclusivamente inherentes a la parte reproductiva, pero ocasionan un desmedro generalizado de la hembra que redunda en el aborto. Como causas ambientales, volvemos a lo mismo, un aumento de la temperatura, ya vamos a ver algunas fotos, mala ventilación. Hay casos donde la intoxicación por monóxido de carbono en ambientes demasiado hacinados, con cortinas que no se bajan, o en lugares donde las cerdas están alojadas como si fueran piezas prácticamente cerradas, donde se aisló altísimas concentraciones de dióxido de carbono en los fetos abortados. Luz, intensidad y horas. Es muy importante en las cerdas el tema de la luz. Si bien yo les comentaba que la cerda es una hembra con un comportamiento poliéstrico no estacional, no nos olvidemos que estamos hablando del cerdo doméstico. ¿Sí? Los ancestros del cerdo doméstico sí tenían un comportamiento estacional donde la hembra entraba en celo en épocas, digamos, de mayor luz. ¿Sí? A veces ambientes muy oscuros producen abortos o repeticiones de celo. Una buena recomendación muy práctica es decir, si yo tengo algún galpón de gestación, es andar al lugar más oscuro, al rincón más oscuro de ese galpón con un diario, con un periódico. Tenés que poder leerlo en ese lugar más oscuro. Si vos podés leer con la letra que tiene un periódico, tenés suficiente cantidad de luz adentro de ese galpón. Si no, no.
necesitamos incrementar la cantidad y la intensidad de luz. Por supuesto que el tema de micotoxinas en abortos está a la orden del día, sobre todo con cearalenona. Y como causales de la cerda tenemos una deficiente involución uterina. No dejé a esa hembra involucionar esos 20, 25 días que debe tener el útero para tener un tamaño normal y poder prender, poder implantar nuevamente los embriones. O no solamente eso, el tiempo puede ser el correcto, pero esa hembra tiene una descarga persistente. ¿A qué le llamo descarga persistente? ¿Se acuerdan que les dije que la descarga vulvar posparto era normal hasta el día 2, hasta el día 3 posparto? Hay hembras que son destetadas luego de 20, 28 días de lactar y continúan con una descarga persistente, ¿sí? Con un líquido que a veces no es un líquido de olor fuerte ni purulento. Obviamente que cubrir una hembra en esas condiciones, y lo más probable es que redunde en una falla reproductiva, que puede ir desde la repetición de celo hasta el aborto. Peleas en corral, si tengo una gestación grupal, a veces las hembras se golpean en la parte del vientre y esto puede redundar también en un aborto. ¿Qué vamos a chequear como para tener registros propios nuestros de ver si el aborto es preocupante o no, o a qué obedece, para hacer un diagnóstico propio y en casa? ¿Ocurre en alguna época del año en particular o no ocurre en todo el año? Esa es la primera pregunta que debemos relevar. No, me ocurre solamente en el verano, bueno, no es tan preocupante. Ahora, si me ocurre en cualquier época, frío o calor, bueno, ya digamos las medidas o ya la situación es diferente. ¿Ocurre en el mismo lugar de alojamiento? Es decir, yo a las hembras hay lugares donde permanecen en el mismo lugar durante toda la gestación. Hay otros lugares que tienen un área de servicio y luego las llevan a otro lugar. Bueno, si yo tengo, digamos, un multisitio, ¿ocurre siempre en el mismo lugar? ¿Me ocurre cuando la traslado? ¿Me ocurre si tengo dos lados de un galpón, del mismo lado y del otro no? A veces la incidencia de sol, que yo no me doy cuenta. Al mediodía generalmente no queda nadie en la granja o en el campo, y en el verano yo les recomendaría que vayan, se den una vuelta a las 2, 1:30 de la tarde y se van a llevar una sorpresa. Se van a encontrar con que la mitad más una de las cerdas le está dando de forma directa al sol. Ya vamos a hablar un poquito del tema del sol. Galpón de gestación, ¿tiene buena ventilación? ¿Tiene buena iluminación? Incidencia de luz solar sobre las hembras. Microaborto, ¿qué tipo de aborto tengo? ¿Es un aborto de 30 días? ¿Es un aborto de 40 días? ¿Es un aborto casi a fecha de parto? Todos esos datos a ustedes mismos les va a ayudar a hacer una guía para diagnosticar. Quizás no lleguen a diagnosticar el agente causal, pero por lo menos saber dónde me sucede y poder evitar eso que a ustedes le está pegando, ¿sí? ¿Hay un estrés previo al aborto? ¿Puedo relacionarlo con alguna causa? Las vacuno a la cerda y a la semana, a los 2, 3 días empiezan a abortar. Las caravaneo a la cerda, las muevo de lugar. ¿Hay algo que yo pueda asociar de manejo previo al aborto? Y luego también es importante que ustedes se den cuenta y que evalúen el estado de la cerda luego de abortar. Hay cerdas que luego de abortar siguen comiendo y están iguales que siempre, prácticamente no indiferentes. Hay otras que están echadas, que no han comido, ojos rojos, un estado de fiebre. Bueno, eso también nos va guiando sobre qué tipo de aborto pudo haber sido. O sea, evidentemente que una hembra que está postrada, que está tirada, que no ha comido, y a nivel sistémico, a nivel generalizado, lo más probable es que tenga o algún tipo de infección o fiebre o algo que la está afectando también a ella. Hay otros tipos de abortos que a veces obedecen a micotoxina, donde la hembra es un aborto limpio, no tiene olor, no tiene secreciones, no hay un color raro de los fetos abortados. Entonces, el que ustedes puedan observar el estado de la cerda abortada le va a ser una gran ayuda para guiarlos en el diagnóstico de esto. Quemaduras solares. Fíjense, como todos sabemos, las razas blancas son las líneas genéticas de mayor prolificidad y las elegidas hasta el momento
como hembras maternas. Pero bueno, estas hembras obviamente que carecen de pigmentación y por ende carecen de la protección solar. Y contra todo lo que uno pensaría que la hembra sabe esto y que se va a resguardar a la sombra, no lo sabe y le encanta tirarse al sol. Y si hace mucho calor, mejor. Fíjense, atrás de las orejas ese color violeta no es la sombra, esa cerda estaba quemada. ¿Qué pasa con las quemaduras solares? Las quemaduras producen una inflamación. A todos nos habrá pasado que en algún momento, pileta o río o lo que sea, nos le echamos bajo el sol y realmente uno no te puede ni tocar la espalda. A la cerda le pasa lo mismo. Ese proceso de inflamación libera una hormona que es una prostaglandina, la misma hormona con la cual podemos desencadenar el parto. La misma hormona, es una prostaglandina. ¿Qué pasa con esa prostaglandina a nivel sistémico en sangre? Produce justamente la interrupción de la preñez en el momento que esté. O la cerda va a repetir celos si es un estadio muy temprano, o va a hacer un microaborto, o va a hacer un aborto de mayor tamaño. Entonces, fíjense la importancia del tema del resguardo de la sombra, o no solamente de la sombra, ya sea que el sistema sea campo, sino que muchas veces en sistemas confinados debemos tomar medidas anexas para evitar la incidencia del sol. Y el tema, otra de las fallas, es las cerdas vacías. ¿A qué le llamamos a las cerdas vacías? Es la cerda improductiva. No está ni gestando ni está criando una camada. Es una hembra que nos damos cuenta en algún momento de la supuesta gestación que esa hembra no está gestante. Esta es una hembra, digamos, nociva, es una hembra que, ¿por qué es nociva? Una, porque no sé qué le pasó, no sé, abortó y la sigo dejando, no la dejo, la descarto, ¿qué hago? Y otra es una hembra que está comiendo, que está ocupando un lugar, que está generando un gasto innecesario sin producir. Generalmente obedece a dos causas. Una es que esa hembra pudo haber estado preñada y falló la preñez. Y la otra es que esa hembra en algún momento manifestó celo y no lo detectamos. Recién lo detectamos tardíamente. Como causas infecciosas, ahí fíjense, por ejemplo, tenemos circovirus, ¿sí? Parvovirus, que el parvovirus, más que aborto, lo que produce parvovirus es momificado. El momificado es un lechón que muere en el interior del útero y el organismo lo que hace es comenzar un proceso de desecación para evitar que la descomposición afecte al resto de los fetos, ¿sí? Entonces, por eso que le decimos momificado. Fíjense ese color negruzco que empieza como los tejidos son blandos, hay como una licuefacción de los órganos, ¿sí? Generalmente, cuando ustedes encuentren alto porcentaje de momificados, algo que ustedes tienen que observar es, ¿esos momificados son del mismo tamaño o son, como ustedes lo ven en la foto inferior, de un tamaño gradual? ¿Eso qué les va a permitir a ustedes guiarse? De la virulencia de lo que afectó. Generalmente, patógenos de mediana virulencia lo que hacen es ir matando de a poco a los fetos. Cuando el agente que ingresó tiene una alta virulencia y es más agresivo, lo que va a hacer es que son todos del mismo tamaño porque a todos los mata en el mismo momento, ¿sí? Una reglita básica que tenemos para ver en qué momento estos momificados ocurren cuando el número nos empieza a preocupar es que ustedes tomen el largo de la cabecita a la punta de la cola, lo midan y eso lo multiplican por 3 y le suman 21. Ese número les da una fecha aproximada, les va a dar 70, 60 o el número que les dé. Esos días corresponden a los días de gestación que tenía la hembra en el momento que ese lechón comienza el proceso de momificación. Efectos estacionales, se los había prometido, acá lo tienen. En ausencia de problemas de manejo infecciosos, el 70% de las causas de fallas suelen ser por causas estacionales. Es decir, si logramos saber, logramos repasar
nuestra rutina de trabajo y estamos tranquilos y seguros de que se hace correctamente, el problema de los efectos estacionales pega y pega en serio. ¿A qué se debe? Y principalmente a dos causas. Altas temperaturas, obviamente asociadas al verano, y el efecto del otoño, la infertilidad otoñal. Perdón, qué sensible que es. Como altas temperaturas, ¿cuáles son los efectos que vamos a tener? Una, que las cerdas van a disminuir el consumo, obviamente por el calor, ¿sí? Afectando los procesos reproductivos. Es decir, no es que le falta comida, pero la cerda come menos, con lo cual, digamos, su nivel de nutrición empieza a no ser el adecuado. Empeora la condición corporal, ¿sí? La hembra empieza a adelgazar o empieza a estar malnutrida. El estrés térmico también altera las hormonas reproductivas, ¿sí? Y en el caso de los machos se afecta la calidad espermática y la libido, es decir, los machos empiezan a tener menos libido. ¿Qué es la libido? El apetito sexual. Es decir, yo busco en un macho, ya sea de monta o ya sea solamente de recelo, que sea eso, un macho vigoroso, que sea un macho activo, con vitalidad, que haga bastante espuma, que moleste a las hembras, que las empiece a hociquear. Todo eso favorece el estímulo del celo y la receptividad sexual. Obviamente que si yo esto lo hago a las 12 del mediodía en pleno enero, y bueno, seguramente que mi respuesta con este macho no va a ser la adecuada. Con respecto a la calidad espermática, ahora vamos a hablar. En otoño, al no recibir o empezar a decaer las horas de luz, se empieza un proceso de inactividad ovárica. Entonces, es frecuente que en épocas, en el caso de nuestro país, donde el otoño empieza en marzo, abril, es normal que empecemos a tener un aumento del intervalo de destetecelo, es decir, que las cerdas destetadas empiezan a salir en celo con más días, ya no con 5 o 6 días, sino que se empieza a alargar ese intervalo. Y también se empiezan a registrar casos de anestro y de aborto, sobre todo de tardío, es decir, de la segunda mitad de la gestación. ¿Qué acciones podemos hacer sobre las fallas? Ya vimos cuáles son las fallas. Ahora, ¿qué acciones podemos hacer nosotros en el día a día para contrarrestar esto? En primer medida, conocer la situación. Si no sabemos dónde estamos parados, y bueno, va a ser muy difícil, primero que nos demos cuenta que tenemos un problema de fallas reproductivas y que esas fallas reproductivas nos están impactando. Entonces, es muy importante el tema de los registros. Los registros pueden ser desde un programa estadístico, un programa informático, a un cuaderno, ¿sí? Pero lo importante es registrar número de hembra y fecha de cubrición, y fecha de evento, parió, no parió, abortó, repitió celo, ¿cuándo? Eso nos va a permitir tener una base de datos de dónde estamos parados. Punto 2, recorrida y visita. Si yo no estoy trabajando todos los días en la granja, en el campo, en el sistema de producción que tenga, y empiezo a tener problemas de reproducción, recorrer, ir, visitar, pero no visitar cuando terminaron de cubrir o cuando terminaron de hacer la estimulación con las hembras, ir en los momentos clave, ir a las horas donde se está haciendo las tareas para encontrar esas pequeñas fallas que puede haber. Tercer punto, medidas preventivas. Lo que yo le digo son las medidas gratis, es decir, dentro de lo que yo hago como rutina de trabajo, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué puedo empezar a corregir? ¿Sí? Medidas correctivas, ¿sí? Alguna medida nueva que no estoy haciendo que tengo que implementar. Y por último, medidas compensatorias. Por ejemplo, el tema del efecto otoñal. Y yo no lo voy a poder contrarrestar, no voy a poder evitarlo. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, si tengo registro de en qué porcentaje a mí en el otoño me impacta en aborto o en repeticiones de celo, ya sabré que para el próximo otoño me voy a adelantar unas semanas antes y voy a cubrir más hembra de la que debería cubrir, sabiendo que hay un porcentaje mayor de pérdida exclusivamente en esta etapa. ¿Qué podemos hacer con respecto al impacto estacional y el impacto ambiental? Y proveer áreas de sombra, refrescaderos, de protección solar, tanto a hembras como machos. No nos olvidemos de los machos, ¿sí?
que son el 50% de los resultados reproductivos. Si las hembras están alojadas en galpones, mejorar el ingreso de la luz natural. Aumentar de 3 a 4 semanas previa a las fallas, en el caso de yo saber que periódicamente me ocurre año tras año, el número de servicios. De un 5 a un 10% voy a incrementarlo, ¿sí? Y la utilización de hormonas exógenas. ¿Qué son las hormonas? Y hormonas que yo puedo utilizar como herramienta. No hace falta que las hormonas se utilicen de rutina, pero sí me pueden permitir un apoyo para en estas épocas del año ayudarme a alivianar este impacto estacional. Generalmente estas hormonas, ¿sí?, lo que hacen es producir el celo y la ovulación, son análogos de GnRH, es decir, imitan lo que normalmente las hormonas, tanto la que produce el celo como la que produce la ovulación, es lo que produce. Combinan 400 unidades internacionales de ESG, que vendría a ser la hormona que produce la foliculogénesis y el celo, y 200 unidades internacionales de HCG, que es la hormona que imita la función de la LH, la hormona de la ovulación. Otra hormona que se está usando y que ya ingresó en Argentina y que está comercializándose es el altrenoges, es un progestágeno. ¿Cuál es la función del altrenoges? Sincronizar los celos, ¿sí? O sea, no va a hacer que la cerda salga en celos, lo que va a hacer es poner en stand-by los celos. Mientras yo doy, se da vía oral por boca, yo durante 18 días, esa hembra todos los días se le da el progestágeno y la hembra lo que hace es inhibir, suprimirle el celo. Una vez que yo retiro, que yo no le doy más por boca ese progestágeno, la cerda entra en celo 4 a 7 días después. Entonces a mí me permite ordenar las cachorras para saber en la época donde yo voy a obtener un vacío de hembras o un vacío de poder tener más hembras para cubrir. Después, bueno, todo lo que sean medidas, más allá del nivel de tecnificación que tengamos en nuestro sistema, todo lo que pueda ayudar, ventiladores, el sistema de poliuretano en los techos, evitar ambientes cerrados, es decir, hacer tipo ventana donde podría ir una cortina perfectamente. Son ambientes muy anchos que evitan no solamente la entrada de luz, sino también una correcta ventilación, sobre todo para los animales que están aquí al medio. En el caso de sistema de confinado, muchas veces este sistema de cortina no es suficiente. ¿Por qué? Y porque la cortina en épocas de mucha temperatura, si yo encima la subo para que el sol no incida sobre las hembras y produzco un calor adentro que es insoportable para los animales. Entonces se recomienda hacer forestaciones de árboles de hoja caduca para que en el verano tener sombra natural, o si no, desde el techo hacer alguna extensión con media sombra o doble media sombra para que poder tener en épocas de alta temperatura la cortina baja, pero que el sol no incida en forma directa sobre las hembras. Fíjense desde adentro de un galpón cómo el tema de la recepción lumínica, cómo incide y cómo se percibe. Perdón, para el anestro, ¿qué puedo hacer? Recelar correctamente, por supuesto que es uno de los ítems que vamos a repasar. Evitar causas de estrés. Muchas veces se dice, no, si igual a la cerda le cortás la comida, le cortás el agua, va a entrar en celo. Es una creencia mal formada. En realidad lo que produce la salida del celo no es el estrés, sino la liberación de endorfinas después de un estrés. Es decir, un estrés puntual y corto, al levantarlo produce una sensación de bienestar, ¿sí? Que a nivel endógeno hace que se liberen las hormonas del placer, que son las endorfinas. Esas endorfinas producen que el eje hipotalámico hipofisiario a nivel hormonal se comience y se reanude. Es decir, tener a las hembras 2 o 3 días sin comer no va a hacer que la cerda entre en celo. O quizás sí, pero les aseguro que el impacto reproductivo que van a tener después va a ser negativo. Y hay otra cuestión con el tema del anestro, que es que el ovario no tiene actividad. El cuerpo lúteo, que es una estructura, una entidad
que está en un momento del ciclo estral de la cerda, ¿sí? Posterior a la ovulación, ¿se acuerdan que yo les decía que el ciclo estral ocurría cada 21 días? Bueno, luego de la ovulación se forma una estructura que se llama cuerpo lúteo que libera progesterona. Lo hace en el caso hipotético que la hembra quede preñada. Si queda preñada, ese cuerpo lúteo se mantiene hasta el final de la preñez. Si no queda preñada, se libera prostaglandina, se rompe el cuerpo lúteo y el ciclo se reanuda cada 21 días. A veces ese cuerpo lúteo queda, nosotros lo llamamos cuerpo lúteo persistente. ¿Cómo sé yo si esa hembra tiene un cuerpo lúteo? Y no lo voy a saber. Pero lo más fácil es hacer una inyección de prostaglandina en la hembra para lisar, para romper ese posible cuerpo lúteo. Si no tenía un cuerpo lúteo, no hay ningún efecto adverso en colocar la prostaglandina. Entonces, la verdad que no es una práctica nociva para hacerla y nos quitamos la duda. Yo recomiendo una segunda dosis 13 días después de la primera. ¿Por qué? Porque el cuerpo lúteo, los primeros 12 días, es refractario a la prostaglandina. Es decir, la prostaglandina no le va a hacer nada. Como yo no sé en qué día está ese cuerpo lúteo, una cerda en anéctor se le puede perfectamente colocar la prostaglandina hoy y en 12, 13 días hacerle una segunda dosis. Los puntos básicos para el recelaje: utilizar machos sanos, adultos, grandes, con líbido. Luego, hacer el recelaje luego de ser alimentada la cerda y el macho. Si las hembras están comiendo y yo empiezo a recelar, lo más probable es que ninguno le dé bolillo, que el macho se ponga a comer. Dedicar tiempo individual al contacto macho y hembra. Si las hembras están en corrales, nos vamos a tener que tomar el trabajo de ingresar el macho corral por corral a que estimule en forma individual cada hembra, no por el pasillo. Mínimo una vez por día. Lo ideal, si se puede, las condiciones lo permiten y la gente responde, sería 2 veces por día, mañana y tarde. Y también recelar las gestantes para... Lo ideal sería 2 minutos por hembra. Puedes multiplicarlo por la cantidad de hembras que haya en el corral. Pero esto es muy artesanal. Yo creo que, en esto la persona que maneja esto tiene que cerciorarse que ese macho ha estado en contacto con cada una de las hembras. Pero más que corral sería 2 minutos por hembra. Y el encargado teóricamente tiene que dirigir el tráfico. Sí. Ya está, arrima la otra, ella ya está. Exactamente. Porque la hembra más tímida no se va a arrimar. No. Si no la arrima el peón, esa va a quedar siempre. Y eso es una falla muy común, porque vos entrás y están recelando y el macho está con las hembras y el señor está mandando un mensaje de texto en la puerta. Es muy común de encontrar eso. Es un trabajo donde hay que tomarse la dedicación de dirigir al macho con cada una de las hembras. Sí. Sobre todo porque las hembras que son más sumisas o que todavía no están en celo no van a ir a buscar al macho. O el macho no se va a dirigir específicamente a ellas. En cuanto a los servicios, cubrir hembras sanas, ¿sí? Recordar que la ovulación ocurre al final del celo, ¿sí? Entonces, mientras la cerda está en celo, acuérdense que la ovulación es al final, vamos a tener que continuar con las cubriciones. Emplear esquema de cubrición no menores a 12 horas entre cubriciones, ¿sí? Y evitar las horas calurosas, ya sea para la monta natural o para la inseminación artificial. Fíjense, por ejemplo, esta hembra enferma, flaca, con sarna, dentro del grupo sale en celo, porque la pobrecita salió en celo. Pero una hembra en este estado es muy difícil que lleve una preñez saludable con un tamaño de camada óptimo, ¿sí? Entonces, en esto es bueno arrancar bien, arrancar con hembras, con un plantel sano, con unas hembras que estén en una buena condición corporal. El tema de las descargas, en esta foto, hay 2 momentos en realidad donde las descargas se consideran fisiológicas. En la tercera foto, la esta del final, es una descarga postparto que yo le decía que le íbamos a considerar normal hasta los 2-3 días. Y en los 2 primeros, en la foto del primera, esa es una descarga posterior ya al tercer día. Fíjense que el contenido
no sé si se llega a ver en la última foto, es más bien transparente, líquido. En la primera ya se empieza a poner blanco, o sea, ya hay presencia de algún elemento purulento. Y la foto del medio es una hembra que salió en celo y empieza a tener esa descarga. Esa descarga también es natural, es normal, ¿sí? Porque se abre, en el momento del celo se abre el cuello del útero, entonces hay más glóbulos blancos, hay más leucocitos presentes, entonces es normal la presencia de una ligera descarga en el momento del celo. No se asusten, no lo asocien a infección. Por supuesto que esto hay que controlarlo, chequearlo, de que no persista, de que no tenga un olor fuerte, un olor feo. La hembra de reposición, la famosa cachorra. Esta es la hembra, como lo dice ahí en mayúscula, que va a estar en el sistema de producción por los próximos 3 años mínimo. Entonces, esta es la hembra a la cual hay que apuntar toda nuestra energía, establecer criterios de cubrición correctos y respetarlos, porque cuando empezamos a fallar en esto, producimos una hembra que no se desarrolló al máximo potencial que podía, y es la hembra que va a estar permaneciendo en el sistema y no de manera óptima, ¿sí? Independientemente de que el manejo, la nutrición, la inseminación, la monta sea adecuada, esa hembra no la dejamos desarrollarse a su máximo potencial. Entonces, un ítem sería calcular cantidad de hembras a reponer por mes, es decir, qué reposición yo debería de tener y tratar de tener un número fijado. Puede ser por mes, puede ser por semana, puede ser por año, todo depende también del tamaño de la población de hembras que tengamos a reponer. Origen conocido. Y mientras mejor sea el origen, nosotros nos estamos asegurando una muy buena genética, con lo cual los resultados reproductivos van a ser muy buenos, pero hoy la genética va de la mano de la sanidad, ¿sí? Hoy las empresas de genética no solo trabajan en genética, sino que están trabajando, invirtiendo mucho en un estatus sanitario de excelencia. Entonces, realmente invertir en genética significa invertir en sanidad. Yo estoy incorporando animales con garantía sanitaria. Tener un plan sanitario de recepción, un plan de antibióticos para recibir a esas hembras o para medicarlas en algún momento, lo que le llamamos un plan filtro o un plan de bienvenida, ¿sí? Un plan sanitario vacunal, es decir, vacunas, qué esquema de vacunación, sobre todo con el tema de parvolepto, que son las vacunas con impacto reproductivo, cuándo las voy a hacer y cuáles son los criterios de cubrición que yo voy a respetar. Y en estos criterios de cubrición generalmente nos manejamos con 3 ítems: peso, edad y ciclicidad. En ese orden. El orden que le di no es arbitrario. ¿Por qué peso antes que ciclicidad? Porque el peso a mí va de la mano con la reserva energética que tiene esa cachorra para enfrentar una futura preñez, una futura lactancia y una nueva preñez. No se olviden que la cachorra culmina su desarrollo a la segunda gestación. O sea, todo ese tiempo, hasta el segundo parto, la hembra se está desarrollando. Entonces, no alcanza lo que ella coma como aporte energético, sobre todo, para los requerimientos altísimos que tiene. Entonces, con un peso mínimo de 140 kilos, yo me estoy garantizando un espesor de grasa que va a actuar como reserva energética para todos estos procesos que demandan mucha energía. La edad va de la mano con el peso, aparte me permite ver que es una hembra con una buena ganancia diaria, es decir, hembra de 220 días, ¿sí? Con un peso de 140 kilos. Y por último, la ciclicidad, 1-2 celos previos, ¿sí? Ese es el orden de importancia que debemos darle. Una hembra que cubrimos muy chiquita, que no llega a ese peso, es una hembra que permanentemente va a estar en un escalón abajo de la energía. O sea, no va a llegar nunca a la cantidad de energía que necesita para toda esta demanda que tiene. Los machos. El plantel de machos que tenemos que tener, más allá de la genética que elijamos tener, es que la mitad de los machos tienen que tener entre 1 año y 2 años.
En este momento, con esta edad, es cuando el macho tiene su pico de productividad, su pico de calidad seminal, su pico de líbido, ¿sí? En el caso de la inseminación artificial, su pico de conservación de esas dosis seminales. Y es importante que tengamos en cuenta dónde los tenemos alojados, qué nutrición les damos. No se olviden que el macho tiene requerimientos especiales que no tienen otras categorías, sobre todo en lo que es vitaminas, selenio, que son minerales y vitaminas que son esenciales para la membrana del espermatozoide, y que cuando le damos a estos machos raciones de otras categorías, como gestación, como lactancia, como un desarrollo, empezamos a tener carencias. Entonces el macho va a tener buena libido, si los espermatozoides los vemos al microscopio va a tener buena motilidad, pero esos son espermatozoides con muy poca vida media adentro del tracto uterino. Un plan sanitario también para los machos, ya sea de medicamento y de vacuna, y luego establecer qué frecuencia de uso le vamos a dar a los machos para descansar. Recuerden que el testículo produce permanentemente espermatozoides, pero que esos espermatozoides necesitan de un tiempo de capacitación adentro del testículo. Es decir, cada vez que se producen no están aptos para fecundar. En el caso de la inseminación artificial, vamos a hacer extracciones entre 5 a 7 días. Y en el caso de la monta natural, depende del esquema de montas que tengamos, vamos a dejar al macho descansar tantos días como montas haya hecho. Y esto es importante que se queden con este número. El espermatozoide recién producido en el testículo tarda 45 días en estar apto para fecundar. Entonces, fíjense, a veces estamos hablando de casi 2 meses. Es decir, un macho que estuvo expuesto al calor, al sol directo, hace un mes y medio, todavía puede estar afectada su calidad espermática. Entonces, cuando nosotros tenemos a los machos en situaciones puntuales de estrés, sobre todo de temperatura, recuerden que la calidad espermática se va a ver afectada por los próximos 2 meses. Entonces no es un hecho menor cuando a veces justamente lo que nos sobra son machos. Entonces es importante que cuidemos los que tenemos y que los prevengamos, que tengamos un alojamiento acorde a las necesidades, ¿sí? En este caso, bueno, lo que ustedes están viendo es un macho con una epididimitis. Fíjense que a donde apunta la flecha es el epidídimo del testículo, que es donde los espermatozoides se capacitan. Cuando eso se inflama por calor, por golpe, por alguna enfermedad infecciosa, el lugar donde los espermatozoides se deberían de capacitar ya obviamente que pierde su funcionalidad. El manejo de la hembra gestante, recordar entonces que ese primer mes de gestación donde ocurre la implantación es muy importante no moverla, no trasladarla, no exponerlas a cualquier factor estresante, evitar cerdas obesas, asegurarse una buena cantidad y calidad de agua, que es el principal nutriente, evitar la humedad, una buena ventilación y una buena iluminación, y también ubicar, si se puede, machos entre las hembras gestantes. Sobre todo los primeros 30 días, la presencia de los machos favorece la implantación embrionaria. Como diagnóstico de preñez, lo más fácil es recelar a las hembras preñadas a las 3 semanas buscando las repeticiones regulares y a las 6 semanas con macho. Y como diagnóstico de preñez se puede utilizar también en forma precoz a las 4 semanas y también algunos días antes, hasta el día 28, el ultrasonido, que acá lo ven en la fotito, es un aparatito que lo que hace es colocarlo sobre la línea mamaria de la cerda, como si quien apunta para la cabeza del animal, y lo que hace es detectar el líquido amniótico, ¿sí? Lo hacemos justamente hacia la cabeza de la cerda, porque si lo hacemos para arriba, lo que vamos a detectar es la orina de la vejiga y nos va a dar como positivo. Y no nos olvidemos de chequear el tema nutricional, ya sea calidad de agua, los niveles adecuados de energía para que se cubran esos requerimientos energéticos, cantidad y el tema de micotoxina. Sobre todo buscando el tema de zearalenona, ahí tienen una fotito con cómo produce el aumento de la vulva, ¿sí? En una cachorrita, y que a veces no nos olvidemos que el tema de micotoxina no es solamente apuntando a las materias primas, sino que puede estar en el silo, en el alimento fabricado o en el dosificador, como en el caso de la foto, ¿sí?
La sanidad empieza desde la prevención. No solamente nos va a evitar un montón de fallas, sino que aparte económicamente es mucho más barato. Adquirir reproductores de origen seguro, establecer un plan sanitario básico de medicamentos y de vacunación, mantener la higiene y la limpieza de las instalaciones, ¿sí? Y también la bioseguridad, evitar el ingreso innecesario a estos sectores. Fíjense, algo bastante barato el tema, por ejemplo, de encalar las instalaciones luego de un lavado correcto, ¿sí? La cal funciona como un muy buen secante, como un muy buen astringente, evitando, digamos, la proliferación de aquellos microorganismos que quedaron. Upa, se quedó ahí. ¿Me adelantas una? Ahí está. Y bueno, perdón. Ahí está. Y otra, esa, gracias. Y simplemente para mostrarle alguna foto, el tema de la inseminación artificial, esta también puede ser una herramienta que ustedes pueden tener en cuenta para mejorar, para optimizar los resultados reproductivos, ¿sí? No requiere ni grandes tecnificaciones ni grandes inversiones, es más que nada lo que les dije al principio, adoptar buenas prácticas de manejo, o sea, capacitación y buenas prácticas. Esto nos va a permitir inseminaciones dirigidas, poder adquirir machos de mejor y mayor mérito genético, porque ya, digamos, al macho el rendimiento de los machos es mayor, ¿sí? Y aparte vamos a tener justamente un montón de resultados inherentes a la productividad o a la mejoría que viene de la mano con esos machos de alto mérito genético. Es decir, la inseminación artificial nos va a dar una mejora desde lo reproductivo y también desde lo productivo. Y por último, para concluir, simplemente hacer un raconto de lo que estuvimos viendo. Detectar las fallas reproductivas es tan importante como solucionarlas, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo, cuando hablo de detectar, no es quizás llegar al diagnóstico presuntivo del agente causal, simplemente saber que yo estoy teniendo un problema con este tipo de fallas. Suelen obedecer a factores integrales, no es tan fácil tampoco, muchas veces hay que dilucidar entre un montón de factores que afectan en formas de sumatoria. El diagnóstico de las fallas se apoya en los registros y en los datos que podamos tener de nuestro sistema. Y por último, el control de las fallas radica en una correcta rutina de trabajo. Así que bueno, les quiero agradecer la atención, les quiero agradecer la participación y por supuesto a toda la gente del INTA, la invitación de corazón que para mí es como mi segunda casa. Gracias.